Luego miren ustedes en el versículo 40. Si llegamos al versículo 40, ustedes van a ver cómo cuando ella va a visitar a su prima Santa Isabel, lo que sucede. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aquí está el retrato si María es importante o no es importante. Si María está con Dios o está con el diablo. Si María está llena de pecado o está llena de gracia. Allá estaba la teoría. ¿Cuál era la teoría? El Señor está contigo. ¿Cuál era la teoría? La llena de gracia. ¿Cuál es la teoría? Dios ha puesto los ojos en ella. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la teoría. Ahora vean la práctica, el retrato de la práctica. A ver si es verdad que el Altísimo está con ella, a ver si es verdad que el Espíritu Santo está con ella, a ver si es verdad que es llena de gracia, a ver si es verdad todo lo que leímos antes. Vamos a ver. Entró a la casa de Zacarías. ¿Y qué hizo cuando entró? Al oír Isabel su saludo, Saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo. el niño Dios saltó. No diga mentiras. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. No dice nada el Evangelio sobre la Virgen María. No dice nada. Que no dice nada. Dice que cuando ella llegó a la casa de Santa Isabel, saludó a Isabel, entonces se demostró que verdaderamente ella estaba llena del Espíritu Santo. Que verdaderamente el Señor estaba con ella. Que verdaderamente Dios había puesto los ojos en ella. Para la muestra un botón. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. No dice nada el Evangelio. No dice nada. Sobre María no dice nada. El niño que no tenía uso de razón. Si el niño hubiese tenido uso de razón, porque vio a su mamá alegrarse, él también se alegra. Pero el niño no tenía uso de razón, estaba en la barriga de su mamá y el niño saltó. ¿De qué? No, ¿soltó de qué? De gozo. El niño saltó de gozo en su vientre. ¿No dice nada el Evangelio? El Evangelio dice que una persona pura, inocente, como un niño, es capaz de gozarse con la presencia de la Virgen María. Aunque no tenga uso de razón, es capaz de darse cuenta, hasta un niño, no de pecho, antes de pecho, reconoce que María está llena del Espíritu Santo, que el Señor está con ella y se llena de gozo, hasta un niño. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Porque el diablo les lavó el cerebro, les destruyó la conciencia, les destruyó la fe. No pueden alegrarse con la visita de la Virgen María. Hasta un niño que está en el vientre de la madre se goza al saber que llega la Virgen María. La pureza de su corazón, no la razón, la pureza de su alma hace que sienta el gozo su corazón en el vientre de la madre. ¿Qué pasa con los protestantes? ¿Por qué no sienten ese gozo? Porque le falta lo que tenía el niño Juan en la barriga de su madre. Pureza, santidad. Ellos tienen razón, uso de razón. Los protestantes tienen uso de razón, pero no usan la cabeza. Pero no tienen ese corazón puro, como ese niño que saltó de gozo en su presencia. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué Dios permite que eso esté en el Evangelio? Para decirle a ustedes y a mí que cuando ustedes y yo aceptamos a la Virgen María en nuestra casa, como lo hizo Santa Isabel y Zacarías, dos cosas importantes suceden. Nuestros hijos, representados en Juan Bautista, comienzan a vivir la vida espiritual aun cuando no tengan uso de razón.
y van comenzando a crecer en el gozo del Espíritu por la presencia de la Virgen María. Y los adultos, por la presencia de María, tenemos también en ella la presencia del Espíritu Santo. De otra manera, María es portadora del Espíritu Santo. Y nosotros la recibimos en su casa. Aquí esto es teológicamente, aquí hay los protestantes dicen que ellos estudian teología. Pues si estudian teología, teológicamente significa que yo tengo que recibir a María en mi casa, en mi hogar, en mi familia, para que mi hogar y mi familia se llenen del Espíritu Santo y vivan del gozo de Dios. ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no entienden? Y los católicos tenemos esa dicha, ¿no? Y los católicos tenemos esa gracia. Pero lo sabemos, pero no estamos convencidos de eso. No lo disfrutamos, no nos deleitamos. Entonces, viene un protestante de María, una mujer cualquiera, y el católico, si lo dice un protestante, así será. Pero usted está convencido de que María la llena de gracia. Bueno, la Biblia lo dice, pero es que para uno creer eso. Pero tú estás convencido que María le dio un hijo a Dios. La Biblia lo dice, pero yo como que le creo mejor al evangélico. Pero la Biblia dice, el Señor está con ella. Sí, pero el evangélico dice que está el diablo, entonces mejor no le creo a ninguno. ¿Y el católico entonces qué está pasando? No está viviendo su fe. Deberíamos sentir el gozo, la alegría del niño Juan en el vientre de la madre, de Santa Isabel llena del Espíritu Santo. Deberíamos sentirlo. Católico, ¿qué está pasando? Y alguien que haya experimentado eso, no se mete evangélico jamás. Y cuando le insultan a la Virgen María, es como le mentaran a su madre. Es que mire, es que incluso los católicos ya no le dicen la Virgen María. ¿A ustedes dan cuenta que los católicos ahora dicen María, 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 María? Ya los protestantes le quitaron al católico la convicción de que es la Virgen María. Aquí me dice una legionaria, la Santísima Virgen María, mejor todavía. Pero ya el diablo les ha quitado la Santísima Virgen. Ahora se quedaron con pura Doña María, la que vende pasteles, la que vende no sé qué, la de la esquina. ¿Sí? ¿Ya María? No, para nosotros no es María. Pero ¿cómo que para nosotros no es María? No, para nosotros no es María. Para nosotros es la Virgen. ¿Y por qué es la Virgen? Porque resulta que para el Evangelio, para los primeros cristianos, María no era María, María era la Virgen. Eso no está en la Biblia. Que no está en la Biblia. Díganmelo a mí, díganmelo, que no está en la Biblia. Para los primeros cristianos no era María, era la Virgen. ¿Pruebas tengo? ¿Quieren las pruebas? Lucas capítulo 1, versículo 26. Ahora, que la Virgen se llamaba María es otra cosa. Pero para los cristianos no era la María, era la Virgen. Ponga cuidado. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen. Listo. El ángel Gabriel no fue enviado a María. No, señor. Fue enviado a una virgen. Y ahora sí, ¿y cómo llamaba a la virgen? Ahora sí tiene que decir cómo llamaba. Que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Pero para los cristianos, según el Evangelio, no era María. Para los cristianos era la Virgen. Y la Virgen se llamaba María. ¿Y quién dijo eso? Eso lo dijo San Lucas. Y San Lucas no fue evangelista. No fue apóstol, fue evangelista. Él no estuvo con Cristo.
Él preguntó a los primeros cristianos, Lucas 1:1, en adelante. Él le preguntó a los primeros cristianos, ojo, ¿y sabe cuándo escribió Lucas esto? Después que Cristo había muerto. ¿Sabe cuándo le predicaron esto a Lucas? Le predicaron después que Cristo había muerto. Porque los otros siquiera, Mateo fue apóstol, San Juan fue apóstol, y puede decir yo lo vi, pero San Lucas no puede decir yo lo vi. San Lucas dice, a mí me lo predicaron. ¿Quién? Los cristianos evangélicos no. Porque ellos no le iban a decir que era la Virgen y que estaba llena de gracia y que el Señor estaba con él. Eso no eran. Eran los cristianos católicos. Los que le predicaron a San Lucas, antes de San Lucas creer el Evangelio, eran los cristianos católicos. ¿Y cómo sabemos que eran cristianos católicos? Porque decía que María era la llena de gracia, el Señor está con ella, estaba llena del Espíritu Santo, el poder del Altísimo le cubría con su sombra, era la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, el niño saltó de gozo en su vientre. Isabel dijo, ¿quién es la madre? ¿Quién soy yo para que venga a ver a la madre de mi Señor? Entonces, todas esas cosas las dice San Lucas. Pero ¿de dónde las sacó él? De los católicos que se lo contaron. ¿Quieren verlo? Que los católicos que los cristianos no eran evangélicos, que los cristianos eran católicos. ¿Quieren verlo? Lucas 1:1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por... Él no lo vio. ¿Otra vez? Tal como nos ha sido transmitido. A él se lo contaron. A él se lo predicaron. A él le dieron una catequesis. Lo evangelizaron. Y dice Lucas, yo no lo vi. A mí me lo contaron. Y seguro que no eran los cristianos evangélicos. Eran los cristianos católicos. Para la muestra un botón. ¿Quién se lo contaron? Por aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores. No corra. Vámonos despacio, porque usted me va a partir una pierna corriendo. Me va a meter un empujón, me caigo. Otra vez. ¿Quiénes lo contaron? Por aquellos que fueron los primeros testigos. Los primeros testigos, los primeros cristianos. Fueron los que le contaron a San Lucas. Si eran los evangélicos, ¿por qué ahora los evangélicos cuentan otro cuento? Otra historia, otro evangelio distinto. ¿Cómo sabemos que eran los católicos? Porque exactamente como le predicaron a San Lucas, lo predicamos nosotros. María la llena, el Señor está con ella. Bendita entre todas, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo la llena. Y ella, ¿cómo es que dice? Es la esclava del Señor, ha hecho según su palabra. Eso nosotros lo tenemos presente, igualitico que San Lucas. Pero San Lucas no estaba, a él se lo contaron los primeros cristianos. ¿Qué dice San Lucas? Los primeros testigos. Otra vez. Se fueron los primeros... No. Por aquellos que fueron los primeros testigos. ¿Y qué tal si dice, si lee desde donde dice, me los contaron, así? Tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Yo me lo devoro, ahí yo me lo deleito, ahí es donde yo disfruto la Biblia, ahí es donde yo me saboreo como si fuera la miel al paladar. Y ahí es donde yo digo, Dios mío, ¿por qué los protestantes no tienen un rayo de luz? ¿Y por qué no hay quien les ilumine? Y ahí es donde yo digo, me duele que me digan que a mí lo que me gusta es pelear con los evangélicos. Yo lo que hago es que los evangélicos miren la palabra de Dios, que los católicos también. ¿Por qué mienten? ¿Por qué me calumnian? ¿Por qué me insultan? ¿Por qué? Si mi única intención es que saboreen lo que yo saboreo. Sigue. Y que después se hicieron servidores de la palabra. No solamente ellos lo creyeron, sino que comenzaron a predicarlo. Se hicieron servidores de la palabra. Y dice San Lucas, esos servidores de la palabra me lo transmitieron a mí. Y yo comencé a escribirlo, pero eso no fue cuando Cristo estaba vivo, ya Cristo había muerto.
Ya Cristo tenía más de 30 años muerto. Cuando San Lucas comenzó a averiguar y los cristianos comenzaron a contarle. Después de haber investigado cuidadosamente, ¿Cuál es la tarea del cristiano? Investigar cuidadosamente. Protestante, la tarea suya es investigar cuidadosamente. Agarre San Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Después pasa el 26, de ahí en adelante. Investigue cuidadosamente. Hágalo a ver. Esa es la tarea del cristiano. No tragarse lo que le digan sin digerirlo. No, investigar cuidadosamente. Después de haber, ¿cómo es? después de haber investigado cuidadosamente, Después de haber investigado cuidadosamente. todo desde el principio. Hay que estudiarlo todo desde. Si los protestantes tomaran en cuenta lo que dice San Lucas, hay que estudiarlo todo desde el principio. Entonces se darían cuenta que antes de Martín Lutero no existía ningún evangélico en el mundo. Estudien desde el principio, o sea, desde Martín Lutero para atrás, 1500 años para atrás. Desde el principio, vamos a los orígenes. Y verá que desde el principio se ha enseñado, desde que San Lucas lo escribió y se lo enseñaron a San Lucas, se ha transmitido y lleva 2000 años, desde el principio. Incluso Martín Lutero no llegó a decir que María no era virgen. No, Martín Lutero no era un loco. Martín Lutero sabía que si me decía que María no era virgen, Jesús no era el Mesías. Porque estaba escrito que el Mesías iba a nacer de la Virgen. Y si María no es virgen, Jesús no es el Mesías, no es el Salvador. Entonces, Martín Lutero no era loco para decir María no era virgen. No, Martín Lutero sabía y enseñó que María era virgen porque Jesús era el Mesías. Y si usted dice que María no es virgen, usted está diciendo que Jesús no es el Mesías. Porque el Mesías nacería de una virgen. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos de los protestantes, que no saben esto. Y qué triste que no lo sepan. Necesitamos nosotros saberlo y estar convencidos que verdaderamente Jesús es el Mesías, porque María es virgen. Y porque María es virgen, Jesús es el Mesías. ¿Cómo llama usted? José Armando. ¿Y por qué José Armando no es el Mesías? Porque su mamá no es virgen. ¿Y por qué yo, Luis Eduardo Jaimes Toro, no soy el Mesías? Porque mi mamá no es virgen. ¿Y por qué el Papa no es el Mesías? Porque su mamá no es virgen. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos no es el Mesías? Porque su mamá no es virgen. Lo único que estaba escrito para conocer al Mesías es: nacería de una virgen. Isaías 7:14. Nacería de la virgen. Entonces, obligatoriamente María la Virgen tiene que ser virgen. O si no, Jesús no es el Salvador. Nos engañaron. Estaba escrito Isaías 7:14. ¿De dónde nacería el Mesías? Más de 500 años antes de venir Cristo ya estaba profetizado. La gente decía, bueno, ¿y cuándo vendrá el Mesías? El Mesías viene. ¿Y cuándo viene? ¿Y cómo vamos a saber entre tantos hombres en el mundo quién es el Mesías? Ahí nos dice, bueno, el que tenga las mechas largas. Ahí el que tenga los ojos verdes. Ahí, no, porque ahora la gente dice, no, que Jesús es el del mechas largas, o el de los ojos verdes. No. Ahí no estaba escrito eso. El Mesías, ¿cómo sabemos que es el Mesías? No es que tenga mecha larga, ojos verdes. El Mesías es el que nazca de una virgen. Isaías 7:14. El Señor pues le dará esta señal. Ahí está la señal. ¿Cabello largo? No. ¿Ojos verdes? No. La joven está embarazada y da a luz un varón. La joven está embarazada. Esta Biblia dice la joven. Es lo mismo.
Es lo mismo la joven o la virgen. Joven significa no tausá. No tausá. Eso significa joven. Pero si hay alguna duda, en esta misma Biblia, entonces en Mateo capítulo 1, versículo 22, dice que esa joven tenía que ser virgen. Y esa era la señal, Dios le dará una señal. La joven, la no tausá, quedará embarazada. 1:22. Entonces ahí está escrito que lo que estaba profetizado por Isaías, y era la señal que Dios había dado, se cumplía. María es virgen obligatoriamente para que Jesús sea el Mesías, el Salvador. Pongan cuidado. Todo esto sucedió. ¿Sucedió o no sucedió? Sí. ¿Sucedió todo o un pedacito? Todo esto sucedió, repítalo. Todo esto sucedió para que se cumpliera. ¿Para qué sucedió? Para que se cumpliera. Algo había sido profetizado más de 500 años. Y tenía que cumplirse. Y dice que sí se cumplió. Pero todavía no sabemos qué fue lo que se cumplió. Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Isaías 7:14. Ya estaba escrito. Más de 500 años. Y todo eso se cumplió porque fue el Señor quien habló por boca del profeta. Si se le olvidó que había dicho por boca del profeta. La Virgen. No María, no Señor. No estaba escrito que María. No, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los profetas llamaban a la Virgen María, la llamaban la Virgen, no la llamaban María. En el Nuevo Testamento la llamaban la Virgen. Y después para diferenciarla de otras mujeres le dicen la Virgen María. Pero ya estaba escrito y tenía que cumplirse. ¿Qué estaba escrito y tenía que cumplirse otra vez? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso Jesús es el Mesías, porque lo parió una virgen. Y el presidente de Estados Unidos no es el Mesías porque no lo parió una virgen. Su papá no es el Mesías porque no lo parió una virgen. San Pedro no es el Mesías. San Pablo no es el Mesías. Son santos, pero no son el Mesías porque no lo parió una virgen. El único Salvador del mundo, el único Mesías es aquel que lo parió una virgen. Entonces, que la Biblia no dice nada sobre la Virgen María. Por eso no se dejen robar el nombre o no dejen de llamar a la Virgen María como la llamaban en la Biblia, la Virgen, la Virgen. Algunos dicen, por ejemplo, hay una advocación que es de la nueva era, ¿no? Y que la nueva era está tratando de sacar, que se llama la rosa mística. La rosa mística no es la Virgen. ¿Qué es la rosa mística? Una rosa que es mística. Pero no es la Virgen. Ahora, los cristianos tenemos una advocación que se llama la Virgen bajo la advocación de la rosa. Esa sí es de nosotros. Pero la nueva era no tiene la Virgen bajo la advocación de la rosa mística. La nueva era tiene la rosa mística. Y a ellos no les importa la Virgen. Sí tienen la imagen de la Virgen, pero a ellos les importa la rosa que tiene allí, la rosa. Porque a ellos lo importante es la rosa mística. Para nosotros la rosa no nos dice nada. Para nosotros lo que nos dice es la Virgen bajo la advocación de la rosa. Eso es otra cosa. ¿Ve? Entonces nosotros no nos dejemos robar. No nos dejemos robar. Eso que los cristianos defendieron desde el Antiguo Testamento, ya los profetas lo habían dicho. Bueno, seguimos, que el Evangelio no dice nada de la Virgen María. ¿Y qué tal el versículo 42 en adelante de San Lucas? 1:42. ¿Y qué tal entonces? ¿Qué dice allí la Biblia? Y exclamó.
Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Exclamó en alta voz. Teológicamente, ¿qué significa en alta voz en la Biblia? ¿Que todos lo deben escuchar o que nadie lo debe escuchar? ¿Que hay que hacerle caso o que no hay que hacerle caso? Teológicamente en la Biblia, en alta voz significa que todos los cristianos deben escucharlo y deben creerlo. Todos los cristianos. ¿Y por qué no lo creen los protestantes? Porque no creen en el Evangelio. Y digo en alta voz, o sea, que todo el mundo lo tiene que escuchar y saber. ¿Qué es lo que todo el mundo tiene que saber? Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es lo que todo el mundo debe escuchar? Que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres. ¿Ejemplo de quién? Del fruto. Bendito y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. O sea, que María es bendita como bendito es Jesús. Que no dice nada la Biblia sobre la Virgen María. Que no dice nada. Los protestantes no son cristianos evangélicos. No creen en Cristo verdaderamente y no creen en el Evangelio de Cristo. Ellos son protestantes. Y a mí me duele. ¿Sabe qué me duele a mí? Cuando un católico dice, mi tía era católica y se metió a cristiana. Yo digo, esa persona no sabe ni dónde está parado, pero no tiene ni la mínima idea dónde está parado. Mi tía era católica y se metió a cristiana. ¡Qué ignorancia más grande! Si su tía era católica, los católicos son los cristianos que llevan 2000 años sobre la tierra. Los verdaderos cristianos. Y su tía no se metió a cristiana, se metió a protestante, al pan pan y al vino vino. Comenzó a protestar. Antes era cristiana verdadera y comenzó a protestar contra la fe que su mamá le enseñó, contra la fe que le enseñaron sus abuelos, contra la fe de la iglesia que un día ella profesó. Ahora se metió a protestante, a protestar de la fe cristiana. Pero qué ignorancia. El día en que alguno de ustedes me diga, mi hija se metió a cristiana, era católica, metió a cristiana, usted verá cómo yo le pelo los ojos. No le digo nada, porque hay mucha gente ahí para hacerle pasar una vergüenza. A veces, cuando estoy de ánimo, le digo algo. Pero yo solamente me quedo mirando y digo, qué ignorancia más grande. No es más ignorante porque no es más grande. Si fuera un poquito más grande, fuera más ignorante. Ella exclamó en alta voz para que el mundo entero se diera cuenta que María es bendita entre todas las mujeres. Dígame, ¿no es eso lo que proclamamos en la Iglesia Católica? Pero eso lo decimos nosotros y eso es diabólico. No, eso es evangélico. Pero los evangélicos dicen que eso es diabólico, que eso no está en la Biblia. La ignorancia atrevida, que no está en la Biblia. Pruebas tengo, le estoy dando capítulo y versículo. Protestante que me esté escuchando, usted puede comprobarlo si es verdad o mentira. Búsquelo. Si no está en la Biblia, no me crea. Si está en la Biblia, al menos hágase la pregunta. ¿Por qué yo nunca he creído esto? ¿Por qué mi pastor nunca me enseñó esto? ¿Por qué a mí me dijeron que la Biblia no hablaba de la Virgen María? Que el Evangelio no hablaba de la Virgen María, que hablaba solamente de Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Ellos dicen, la segunda parte sí dice, Jesús sí es bendito, pero María no. Pero la Biblia dice que los dos, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué lo cambian? ¿Por qué cambian el Evangelio? El Evangelio no hay que cambiarlo, hay que decirlo tal y como es. Y luego, ¿qué más dice? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Por qué bendita entre todas las mujeres? ¿Por qué? La llena de gracia.
No, ahí. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Por qué es bendita entre todas las mujeres? Madre de mi Señor. ¿Por qué es bendita entre todas las mujeres? Porque la madre de mi Señor. ¿Tiene lógica? Es la madre de mi Señor. Es bendita entre todas las mujeres. La madre de mi Dios. El Hijo del Altísimo. No es una mujer cualquiera. Es bendita entre todas las mujeres. ¿Su mamá es bendita, sí o no? Dígame. Su mamá es bendita. Pero por encima de su mamá hay una mujer que es más bendita. La Virgen María. Bendita entre todas las mujeres. ¿Mi mamá es bendita? Claro. Por encima de ella está la Virgen María. Aquí es donde los protestantes afirman que la Biblia los respalda a ellos cuando dicen que María es una mujer cualquiera. La Biblia dice, bendita tú entre todas las mujeres. Los católicos entendemos que María es bendita entre todas las mujeres. Y los protestantes entienden, María es una mujer cualquiera. ¿En qué escuela estudiaron? ¿Quién se lo enseñó? ¿Satanás? O muéstreme cualquier protestante, lo reto, protestante, pastor o lo que sea, profeta, evangelista, lo reto. Muéstreme un capítulo y un versículo donde diga, María es una mujer cualquiera. Muéstremelo. Y yo le muestro donde dice que la Virgen María es la bendita entre todas las mujeres. Que no entienden, pero con capítulo y versículo. Ahora comprenden por qué me odian los protestantes. Sí me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, me pueden decir hijo del diablo. Y yo no me pongo molesto. Lo único que no pueden hacer es refutarme. Refútenme. Dale, ponga capítulo y versículo, refútenme. Ahí se mueren. Les pongo jaque mate. Ese es el golpe más grande que yo le doy a los protestantes. Por eso me odian. Por eso dice el cura Toro no tiene tolerancia, no tiene compasión, no tiene amor. Nos golpea muy duro. Pero no los golpeo duro, solamente les digo la verdad. Miren, los engañaron. Oye, a mí me alegraría que alguien me dijera, si yo estoy equivocado, que alguien me diga, mire, está engañado por esto y por esto y por esto. A mí me gustaría. Incluso si usted dice que yo estoy engañado, muéstreme, pues, compruébeme. Haga el favor y me comprueba que María no es bendita entre todas las mujeres, que es una mujer cualquiera. Haga el favor y me lo comprueba. Con capítulo y versículo. Es que mi pastor, que es un profeta, a mí que me importa. Quite eso de ahí, yo no soy creyón, yo soy creyente. ¿Me captan la idea? Hermanos queridos, mire, yo hoy simplemente en este almuerzo decirles a ustedes que van por buen camino, que amen a la Virgen María y que expresen llenos del Espíritu Santo como la Santa Isabel. ¿Y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? ¿Por qué Isabel expresó eso? Porque estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué los protestantes no son capaces de darse cuenta que María es bendita entre todas las mujeres? Porque para darse cuenta que María es bendita entre todas las mujeres y para darse cuenta que ella es la madre de Dios, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Porque Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo? Para que venga a verme la madre de mi Señor. Teológicamente significa que para una persona poder predicar eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene, para decirlo en alta voz, como lo dice Santa Isabel. ¿Por qué los protestantes no lo dicen en alta voz? Porque no están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Si yo hablo en lengua, vaya a engañar a los tontos. No se burle de Dios. De Dios no se burla a nadie. Son mentiras. Pero engañan a los tontos. Y el católico dice, uy, yo no hablo en lengua. Porque un católico nunca va a mentir de esa manera con las cosas de Dios. Miente de otra manera. Pero en las cosas de Dios, el católico sabe que las cosas de Dios son serias. Entonces dice, el católico dice, yo no sé hablar en lenguas. Y dice el evangélico, yo sí, y ya, yo sí hablo en lengua. Y el católico dice,
Yo no creo que una persona pueda mentir y que pueda engañar. Qué pena, ¿no? Qué vergüenza. Pero dice la Biblia, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? O sea que ella, llena del Espíritu Santo, se dio cuenta que a pesar de que estaba llena del Espíritu Santo, comparada con María, era nada. ¿Quién soy yo? Pues ¿cómo que quién soy yo? Pues una mujer llena del Espíritu Santo, la esposa del sacerdote Zacarías. ¿Quién soy yo? Pues una mujer anciana de respeto. Para que venga a verme la madre de mi Señor. Ah, ya entendí. Es que la madre del Señor es más grande que ella. Pero los protestantes son más grandes que la madre de mi Señor. Isabel se sintió chiquitica al lado de la madre del Señor. Los protestantes se sienten grandes al lado de la madre del Señor. Esa mona, esa no sé qué, es una mujer cualquiera, esa prostituta. Tuvo hijos de Zebedeo, de Alfeo, de José, de soldado romano. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y lo peor es que ustedes que dicen amar al Señor y amar a su madre y que es la madre de ustedes, escuchan a los protestantes insultándola y ustedes se quedan callados. ¿No les da vergüenza? Sin vergüenza. Raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas. ¿No les da pena? ¿No les da pena? Oh, hombre, a mí viene a hablarme un protestante de la madre de mi Señor, de la madre de mi Señor, de mi Señor. Yo no voy a permitir que la madre de mi Señor se insulta. No, al menos le cierro la puerta. Pero usted le escucha y sigue como un tonto escuchando. Y después, siendo legionaria, se mete en evangélica. O siendo mexicano, con la devoción de la Virgen, y se mete protestante. ¡Qué tristeza! Y hay mexicanos que se han metido protestantes. ¿Cómo se explica eso? La madre de mi Señor. Bueno, mire, yo de verdad que yo no los entiendo. Trato de mostrarles con la Biblia. Se lo compruebo a usted con la Biblia. Si ustedes quieren verlo, bien. Si no quieren verlo, es el problema de ustedes, pero yo me siento orgulloso de tener como madre a la madre de mi Señor y tener como padre al Padre de mi Señor. De modo que yo soy hermano de Jesús por padre y madre. Y eso me hace orgulloso. Y eso me hace feliz. Y sé que el día en que yo me muera, me voy a encontrar con Jesús y con su madre en el cielo. Y allá quiero vivir con ella. Y sé que ella ruega por nosotros ante su Hijo. Por eso le digo que ruegue por nosotros pecadores ahora y cuando me llegue la pelona. Si un católico rezara bien esa frase, ruega por nosotros pecadores ahora, y se pone a imaginarse en la hora de la muerte, y ahora y en la hora de nuestra muerte, entonces nunca se metería evangélico, nunca metería protestante, porque en la hora de la muerte, ¿quién nos va a acompañar? El diablo. Si no quiere que lo acompañe la Virgen María. ¿Y por qué decimos que nos acompañe en la hora de la muerte? Porque ella fue la que acompañó a Jesús en la hora de la muerte. Por eso, más nada, teológicamente por eso. ¿Ve? Entonces, yo les invito a que mantengamos viva esta fe y ese amor hacia la Virgen María, la respetemos y la defendamos, no con grosería ni con insultos, pero sí con la palabra de Dios le he dado algunas herramientas, ¿verdad?